Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Un poco nublado el día, tiene que ser un buen día. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a esperar a que vayan ingresando algunas personas más. Ya, vamos a darles unos 2 minutitos y empezamos con la clase, ¿sí? Gracias. Sí, Linda, dime, Rosa. Sí, doctora, Rosa, buenos días. buen día. Doctora, buenos días. Tenía una duda, doctora. Pasa que entré algo tarde a las clases y estaba chequeando las grabaciones de las clases pasadas y quería, es que no menciona con qué libro vamos a trabajar más o menos para guiarme, doctora. Oh, no lo mencioné, sí lo mencioné, pero ya, dame un ratito. Por favor, doctora, gracias. Ahorita te explico, no te preocupes, dame un ratito. Gracias. Ya, perfecto, bien. Estaba mandando un mensajito. Bien, vamos a empezar por favor con la clase de hoy. Bien, según la pregunta de la compañera, me imagino que recién te estás incorporando al grupo. A ver, voy a fijarme si estás ya en la lista. Sí, doctora, ya estoy en la lista. Pasé una clase ya. Ah, ya, perfecto. Entonces no hay ningún problema. Ya, bien. En lo que es el libro, les he especificado que va a ser, nosotros tomamos en cuenta, bueno, realizamos basándonos en dos libros, en lo que es el Jawad y el Murray.
Estos libros yo se los he colocado, bueno, estos libros ¿de dónde los pueden obtener? Los pueden comprar o los pueden obtener de forma digital, ¿no? A partir de lo que son la biblioteca virtual de la universidad, que lo tienen a su disposición, o sea, los pueden obtener de ahí, pero también yo les he subido los libros, bueno, los libros que yo tengo, ¿ya? Que son, ¿dónde está el grupo M? En el canal general, en lo que dice archivos, en lo que es la parte de archivos, en lo que dice material de clase, y aquí dice presentaciones y libros. Yo les he dejado una carpeta donde están los dos libros. Ahí está, Jawad y Moore. Vamos a trabajar con estos dos libros, pero ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar dependiendo la unidad. Les he especificado que esta primera unidad, donde vamos a hablar lo que es estructura, características de las bacterias y demás, todos estos capítulos, estos temas que vamos a ir viendo en la primera unidad, nos vamos a basar específicamente en el JAWATS. Inmunología también vamos a basarnos en lo que es JAWATS y a partir de la unidad 4 vamos a utilizar ya de forma más exclusiva lo que es el Murray, ¿no? Entonces así es como vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dependiendo del tema, algunos libros son más didácticos, llegan a exponer el tema de una manera más pedagógica, digamos, no más fácil de entender, ¿no? Por eso pero siempre nos basamos en los dos porque básicamente la microbiología es la misma, ¿no? Entonces lo importante es sacar lo mejor de cada libro. Entonces, por eso les estoy especificando. Aparte de darles los libros, yo también les vuelvo a mostrar, les proporciono lo que son las presentaciones, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? Aquí tenemos lo que son los libros y aquí están las presentaciones que yo les voy mostrando en las clases. Yo, por ejemplo, esta presentación que vamos a ver ahora, yo ya les he dado ya la anterior semana y les he pedido que vayan revisando y que se organicen, ¿no? Para revisar tanto la presentación, el libro, ¿no? Para que ustedes vayan viendo y vayan revisando, vayan teniendo más control de la materia que vamos a ir revisando en la teoría, ¿no? Eso facilita mucho más la explicación, hace que estén o sea, que a momento de explicar tengan mayor capacidad de captación, todo eso, ¿no? Es más, tengan mayor facilidad. El objetivo es que ustedes tengan toda la información, cosa que ustedes puedan revisarla cuando tengan sus tiempos donde se van a ir organizando ustedes y sea más factible. No sé si respondí tu pregunta, si Sí, tienes sí, alguna duda. doctora, muchas gracias. Sí, doctora, para el primer momento evaluativo, ¿cuántas unidades vamos a dar? Vamos a hacer la unidad 1 y la unidad 2. Todo lo que es microbiología general, que es la parte de estructura, metabolismo, clasificación, genética, eso lo vamos a ver en la unidad 1 y en la unidad 2 es todo lo relacionado a inmunomicrobiología. Esas dos unidades van a ser las que vamos a revisar antes del primer momento evaluativo. Ok, doctora, y eso lo encuentro en el Yaguas. En el JAWS. JAWS, exacto, en el JAWS. Ok, doctora, Específicamente. esa era la duda que tenía. Muchas gracias. Ya, perfecto. Ya, bien, preciositos. Vamos a empezar, por favor, con nuestra clase y vamos a ir viendo qué cosa nos falta. Y ya, vamos a tratar de terminar esto. La parte de estructura, volviendo ya les he especificado, si tienen algún problema en observar la presentación, si tienen alguna duda, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que necesiten, simplemente me interrumpen y lo hablamos, ¿ya? Eh, la anterior clase ya estábamos revisando lo que era la pared celular. Les he especificado que la pared celular es muy importante en lo que es bacteria, por sus características. Además, porque también cuando veamos la parte de antibióticos y esas cosas, hay antibióticos exclusivos de acción directa sobre la pared celular. Entonces, si tú no conoces lo que es la pared celular, si no ves su estructura, no te vas a ubicar cómo funcionan estos antibióticos, ¿ya? Bien, entonces hemos hablado de las características de la pared celular, hemos especificado que esta presenta elementos comunes, que presenta con elementos específicos y que tiene como una función específica, o sea, como objetivo, o sea, tiene la función más relevante de la pared celular en las bacterias es de protección. Como les decía, la bacteria es un ser unicelular, o sea, una sola célula es un ser individual, ¿no? Y este ser individual está expuesto al ambiente. Entonces, si solo tuviera la membrana citoplasmática y no tuviera nada que la proteja,
su membrana citoplasmática no tiene la capacidad de resistir pues, ciertas características de sustancias tóxicas o condiciones de diferencia de presión osmótica y todo eso. Entonces, la naturaleza ha dicho, no, si solo tiene la membranita, no va a poder desarrollarse bien. Entonces, le ha dado la facultad a la bacteria a tener la capacidad de formar una estructura que está por encima de la pared, por encima de la membrana, que ustedes ya conocen que con el nombre de pared celular, que es todo esto que está aquí arriba, ¿no va? ¿Cuál era la diferencia? Hay dos tipos de paredes. Generalmente, en lo que son la mayoría de las bacterias, presentan dos tipos de paredes, ya sea la gran positiva o la gran negativa, que si ustedes se fijan, estructural y físicamente son diferentes. ¿Cuáles son las diferencias más relevantes? Peptidoglicano, gran cantidad. Peptidoglicano, menos cantidad. Gran positiva, gran cantidad de peptidoglicano. Gran negativa, poca cantidad de peptidoglicano. Otra diferencia también importante es que las gram negativas presentan membrana externa, o sea, esta membrana biológica que está aquí arriba se la denomina membrana externa y como ustedes ven claramente en la imagen, solamente la presenta la gran negativa, la gran positiva no la tiene. Obviamente tiene otros elementos más que también los hemos ido viendo más detalladamente, como por ejemplo en el caso de las gran positivas, ácidos lipoteicoicos, teicoicos, en el caso de las gran negativas hemos visto que la membrana llega a tener porinas, llegan a tener lo que son las proteínas de Brown que unen al peptidoglicano con la membrana, cosas así, ¿no? Hemos ido viendo más detalles, su espacio periplasma, pero lo que quiero que recuerden ahora y que vayan viendo, porque también esto lo vamos a ver bueno, lo hemos ido viendo en práctica, ¿no? Con el grupo M1, con el grupo 1, ¿no? Y con el 2 también lo vamos a ir revisando. Entonces, la diferencia más relevante es eso. Pequeña cantidad de peptidoglicano, gran cantidad de peptidoglicano, pequeña cantidad de peptidoglicano, y esta tiene membrana externa y esta no la tiene, ¿no? Es la diferencia más relevante. Bien, luego hemos ido viendo sus características y demás. Y hemos quedado en lo que son las excepciones. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Qué se refiere con excepciones? Les explico. Denme un ratito, me estoy quedando sin energía. Voy a conectar me voy a conectar a la corriente. Listo. Bien, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones son lo siguiente. ¿A qué se refiere? Como hemos visto, las bacterias llegan a tener lo que es la pared celular. Ahora, la pared celular puede ser de tipo gram positiva o gram negativa, pero como se habla de excepciones bacterianas, se refiere a que hay algunas bacterias que no cumplen esa característica. Hay algunas bacterias que no llegan a tener pared celular o que si la tienen, no llega a ser de la misma forma que las que hemos visto anteriormente. Entonces, esas llegan a ser las excepciones bacterianas y eso es lo que vamos a ir revisando ahora. Dice, la mayoría de las bacterias la mayoría de las bacterias presentan estas características en su pared celular. ¿A qué me refiero? Gran positiva, gran negativa, pared celular de ese tipo, con esa composición química, estructural y demás, ¿verdad? Pero hay excepciones. Una de esas excepciones son las arqueas. ¿Quiénes eran las arqueas? Si ustedes se fijan al principio, les he hablado de esto. Cuando hemos visto la diferencia, ay Dios, me estoy yendo a otro lado, no, aquí está. Cuando hemos visto esta diferencia, les he especificado que hay tres dominios, ¿no? Que se diferencian por el tipo celular que sea. Tenemos lo que son las eucariotas, donde estamos nosotros, los animales, las plantas, los hongos y demás, ¿verdad? Y estas de aquí atrás, o sea, estos otros dos dominios de aquí a este otro lado, son las bacterias unicelulares y demás. Y entre estas hay diferencias, ¿no? Por eso se les habla de un dominio eubacteria, donde están las bacterias, las que vamos a estudiar, las no patógenas, ¿no? Y también hay otras que son las arqueobacterias, que son bacterias ancestrales, o sea, son bacterias más antiguas con ciertas características diferentes a estas otras, ¿ya? Estas son las arqueobacterias. Nosotros solo las vamos a mencionar porque tenemos que conocerlas, ¿no? No son iguales a las bacterias que nosotros vamos a estudiar, son otro tipo. Pero en pared celular que tiene una composición diferente a la que hemos visto anteriormente. Tienen pared celular, pero no tienen el peptidoglicano como tal. Su peptidoglicano, o mejor dicho, su polisacárido
tiene otra composición química. A este polisacárido se lo denomina pseudoglucanos o pseudomureinas, ¿no? Que, o sea, actúa como el peptidoglicano en la formación de su pared, igual, parecido, pero químicamente es diferente, ¿no? No es la misma molécula. Eso es una diferencia, es una excepción a esta regla, ¿ya? Después tenemos a los micoplasmas. ¿Qué son los micoplasmas? Los micoplasmas son un tipo de bacterias que se caracterizan porque carecen de pared celular. ¿A qué me estoy refiriendo? No tienen pared celular, no la tienen. Pero alguno me dirá, pero doctor, usted ha dicho que si no tienen pared celular, las bacterias se mueren. Sí, la mayoría de las bacterias se mueren, pero lastimosamente, como en biología, nada es exacto. Hay algunas excepciones. Hay ciertas bacterias como esta que ha evolucionado, ha llegado a tener la capacidad de que, por ejemplo, su membrana cumple la capacidad de protección. Obviamente son bacterias más pequeñitas y demás, ¿no? Y su membrana citoplasmática tiene la capacidad de resistir las condiciones externas y darle la capacidad de no necesitar una pared celular. Por eso tienen esa característica, ¿ya? También hablamos de las clamidias. Las clamidias también son bacterias, ¿no? Especiales. A estas las vamos a llamar especiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son iguales que las que vamos a ver. Las clamidias se las dice que, o sea, se caracterizan porque sí tienen pared celular, pero su pared celular no tiene peptidoglicano, tiene otro polisacárido diferente, ¿no? Tiene pared celular, pero es una pared celular diferente, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan, no todas las bacterias llegan a ser de tipo gram positiva o gram negativa, no todas las bacterias llegan a tener pared, no todas las bacterias tienen la misma composición química de su pared, a eso me refiero, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir viendo algunas de estas con un poquito más de detalle. Por ejemplo, las paredes de las arqueobacterias, ya les he especificado. Vamos a mencionar a las arqueobacterias porque no nos vamos a ir directamente a ellas. Nosotros vamos a ver otro tipo de bacterias. Pero las arqueobacterias se caracterizan porque son bacterias que llegan a vivir en ciertas condiciones extremas, ¿no? Son bacterias que soportan temperaturas elevadas o que soportan condiciones de salinas extremas. Son esas bacterias que se encuentran en las cuevas, cerca a los volcanes, ¿no? O sea, son ese tipo de bacterias que se las conoce como extremófilas, ¿no? Por eso las conocemos, pero nosotros no las vamos a estudiar, ¿no? Hay que saber quiénes son. Cuando se les habla de arqueobacterias ya tienen esa idea de quiénes son, ¿no? Ahora, dice que estas bacterias no cuentan con una pared como las que ya hemos visto, no cuentan con una pared de tipo gram positiva o gram negativa, solo presentan una capa S que es como si fuera su pared celular, pero como les he dicho, su estructura no es igual, ¿ya? Aparte, su composición química tampoco es igual, simplemente es una capa más delgada, que se la denomina capa S, sencilla, que está constituida por capas superficiales de estructuras monomoleculares compuestas por glucoproteínas. No es que llegue a tener un polisacárido como el peptidoglicano ni una membrana externa, no, simplemente es una estructura, son láminas que están por encima de la membrana citoplasmática, que están compuestas por una glucoproteína que se caracteriza porque solo es una molécula, o sea, es la misma molécula que se repite varias veces, que está unida y que envuelve completamente a la bacteria, simplemente, ¿ya? Otras presentan una pared celular rígida compuesta por polisacárido o por peptidoglicano conocido como pseudomureina, ¿no? O sea, es polisacárido, o sea, es peptidoglicano con ligeras diferencias, ¿no? Pero solamente están compuestas por eso, por ese compuesto, o sea, un polisacárido, nada más. Bastante sencillas, o sea, sí presentan la pared celular, pero es una pared más sencilla. Así lo vamos a dejar, ¿ya? Bien. Hay otro grupo de bacterias que se conocen como bacterias alcohol ácido resistentes, las BAR. Las BAR, ¿no? No es el bar que conocen, es otra. Mentira, es un chiste que siempre hago. Las BAR, las bacterias alcohol ácido resistentes, son unas bacterias que también las vamos a decir especiales. ¿Por qué? Porque no tienen la pared, o sea, tienen pared celular, pero su pared celular no es igual a la que ya hemos visto, es muy diferente, o sea, su composición química es muy diferente, ¿ya? Y sí tenemos que tener atención en estas bacterias, ¿por qué?
porque estas bacterias son patógenas, o sea, son un género que se conoce como Mycobacterium. El género Mycobacterium son bacterias que llegan a presentar esta pared especial, ¿ya? Y dentro de este género de Mycobacterium hay dos especies que son el Mycobacterium, el tuberculosis, o sea, el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis, y también hay el otro que es el Mycobacterium leprae. Estas dos bacterias de este género, ¿no? Nosotros las vamos a estudiar de forma independiente, las vamos a estudiar porque son bacterias patógenas, ¿no? Y tenemos que saber esta característica. Entonces, cuando empecemos a ver micobacterias, cuando veamos tuberculosis y veamos a ver estas bacterias que ya casi es al final del semestre, tenemos que acordarnos que su pared celular no es igual que las gram positivas ni las gram negativas. Tienen una pared especial, composición química diferente. ¿Ya? Por eso las revisamos con detalle. ¿Ya? Entonces, este grupo de bacterias, este género de bacterias, presenta una pared celular con un abundante contenido de cera, que son lo que se conocen como ácidos micólicos. O sea, es un elemento, estas moléculas, este compuesto, estos ácidos micólicos, se caracterizan porque son lípidos de tipo ceras, ¿ya? De tipo ceras, ¿ya? O sea, se les dice tipo ceras porque son lípidos bastante hidrofóbicos, ¿no? No tienen, dan capacidad de impermeabilidad muy elevada. Esa es una característica de estos componentes. Pero lo que quiero que se acuerden es que estas bacterias tienen pared celular, pero su pared celular es rica, es muy abundante en ácidos micólicos, ¿ya? Ahora, ¿está compuesta por peptidoglicano? Sí, también tiene peptidoglicano. Poca cantidad, pero tiene peptidoglicano. Y también llega a tener como una bicapa lipídica asimétrica externa. Podríamos decir que tiene mucho, o sea, que podría parecerse a una gran negativa, porque tiene una membrana externa, bilipídica y demás, pero como vamos a ver más adelante, su composición es muy, muy diferente, ¿ya? Otra cosa dice, la hoja interna o sea, de esta membrana externa, su hoja interna está constituida por ácidos micólicos y la hoja externa está constituida por arabinoglucanos, o sea, su membrana interna está constituida por ácidos micólicos y un azúcar que se conoce como arabinoglucanos. Y la capa externa está constituida por lípidos, ¿ya? Así en letra, complicadito, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en imágenes para que se entienda mejor. Este es un primer plano de lo que es una estructura de la pared celular de las VAR, o sea, de este tipo de bacterias, ¿ya? Se caracteriza por qué. Tenemos la membrana citoplasmática, aquí está, ¿verdad? Membrana citoplasmática igualito, entonces es lo mismo, ¿no? Lo que es diferente es lo que está de aquí para arriba, que vendría a ser la pared, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Tiene peptidoglicano? Sí, tiene peptidoglicano. Eso está representado por estas estructuras, esto, ¿no? Esto es peptidoglicano. Característica, poca cantidad, pero tiene peptidoglicano. Ahora, lo que está por encima es lo que difiere o lo que hace la diferencia. Presenta parecería como una gruesa capa, o sea, es como una membrana gruesa externa que tiene, ¿no? Que es una bicapa lipídica, o sea, lípidos abajo, lípidos arriba, pero la diferencia es qué tipo de lípidos. El que está abajo es ácido micólico unido a arabinogalactona, es una molécula de tipo glucolipídica o sea, glucolipídica, ¿sí? Porque está unida, o está constituida por azúcar y lípido, ¿ya? Pero el lípido es el ácido micólico. Hay gran cantidad de esto. Y por encimita están estos de aquí, que son los lípidos. ¿Ya? Entonces, esa es como la membrana externa, mucho más gruesa, ¿no? Mucho más gruesa que otras membranas externas cuando hablamos de las gram negativas, ¿no? Pero la característica es que esta membrana, digo, mejor dicho, esta capa químicamente es muy diferente a una pared celular grande, ¿no? Es muy diferente. Vamos a verlo con más detalle para que se entienda. Aquí ya hemos visto las partes, pero aquí lo vamos a ver con más detenimiento y más especificidad, porque aquí están los nombres, ¿ya? Vamos a ver el 5. ¿Qué es el 5? La membrana externa, perdón, membrana plasmática. La membrana plasmática es esta que está aquí abajo, aquí. Ya sabemos, ¿no? Lo que está de aquí para arriba es la pared. ¿Cuál es la característica? Vámonos al 4. El 4 es peptidoglicano. Peptidoglicano. Si ustedes se fijan, cadenitas de peptidoglicano.
Característica, poca cantidad. Poquito, ¿no? No es como la gram positiva, ¿no? Solo poquita cantidad. Y de aquí para arriba se forma como una membrana externa. Pero si ustedes se fijan, es mucho más gruesa, es mucho más grande, más ancha, ¿verdad? Y está constituida por lípidos. Es una bicapa lipídica, ¿no? Porque está constituido por dos tipos. Es más o menos hasta aquí la bicapa lipídica. Esta capa es la de lípidos y esta capa es la de los ácidos micólicos, ¿no? Es una capa externa bastante gruesita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de esto? La estructura que se encuentra en el 3, que es esta cosa de aquí abajo, esta cosa rosadita, es ese azúcar que les he dicho. Es el polisacárido que se conoce como arabinogalactona, ¿no? Es esta cosa rosadita que está aquí. A esta cosa rosadita, este polisacárido, está unido estos palitos de color fucsia. No, no sé si es fucsia. ¿Qué color es? Violeta, creo, ¿no? Violeta, violeta, sí, violeta. Pero que representan a los ácidos micólicos, que serían el 2. Aquí está, ácidos micólicos. ¿Ya? Estos ácidos micólicos están unidos a este carbohidrato, que es el arabinogalactona, ¿no? Y forman como esa capa interna de esta membrana. Ahora, la membrana externa está constituida específicamente por lípidos. Lípido arabinomanona, ¿no? Que es un lípido especial. Entonces, si ustedes se fijan, su composición química es diferente. Parece, o sea, genera como una bicapa lipídica, también presenta peptidoglicano, pero su composición química es diferente, ¿ya? Pero lo que más nos resalta o lo que más nosotros tenemos que darle importancia es que, bueno, primero, que su composición química es diferente, eso ya lo sabemos, por eso se dice que es una excepción a la regla de la pared celular de tipo Gram, ¿verdad? Estas presentan esa bicapa lipídica, ¿no? Externa, donde presentan las proteínas, o sea, llegan también a presentar unas proteínas en forma de poros llenas de agua que atraviesan lo que es la pared. O sea, se refiere a estos elementos que están aquí, ¿ya? Estos elementos, estos son elementos que le dan las características de formar lo que son, digamos, esos poros que le van a permitir ingresar ciertos nutrientes o alimentos. ¿Por qué hay o sea, por qué denotan esa característica? Porque la composición lipídica de esta pared, por tener esos ácidos micólicos, por tener lípidos especiales y demás, hace que esta pared tenga una característica de impermeabilidad, o sea, es una pared bastante hidrofóbica. O sea, soluciones acuosas que están aquí arriba no entran a través de la pared. Lo que pasaba, por ejemplo, con las otras paredes, podían ingresar, atravesar la pared y llegar hasta lo que es la membrana, ¿verdad? En este caso no, esta pared es más restringida al paso de soluciones acuosas. Por eso dice, ¿no? O sea, esta capa lipídica presenta estos poros que van a permitir el ingreso de nutrientes y de elementos dentro de la pared. Es como que la pared, esta pared en comparación a las otras paredes es más cerrada, es más impermeable, no deja pasar así cualquier cosa, es bastante impermeable, ¿ya? Y esa característica de impermeabilidad, o sea, esa característica de estructura hidrofóbica en estas bacterias les proporciona una característica bien exclusiva de estas bacterias, que es resistir a sustancias químicas dañinas del ambiente, ¿no? Como detergentes o ácidos fuertes. Aquí se los estoy remarcando. Ya. Por esa característica de impermeabilidad, ¿no? Por esa cantidad de ácidos micólicos que tiene, esto es como una estructura bastante rígida, sólida y difícil de penetrar, ¿no? Entonces, soluciones acuosas, detergentes que está aquí afuera, la bacteria no deja, o sea, esta pared no le deja entrar. Entonces le da una característica de ser hidrofóbica bastante elevada. Entonces, esa característica les hace a estas bacterias más resistentes a condiciones externas, como por ejemplo la desecación. Una bacteria de este tipo resiste la desecación mejor que una bacteria de tipo Gram, ¿no? Gram positiva o Gram negativa, cuando están, digamos, en un ambiente seco, se mueren rápidamente, mientras que estas llegan a resistir. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro, ¿no? Por la desecación no va a salir porque la pared es hidrofóbica, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de no dejar salir lo de adentro y tampoco ingresar las soluciones acuosas. Por eso también estas bacterias, cuando digamos son
son expuestas a detergentes acuosos, ¿no? Detergentes en solución acuosa, llegan a resistir, ¿no? Cuando hacemos nosotros la desinfección a las superficies de los mesones de los laboratorios o de los hospitales, si hay uno de este tipo de tiene la capacidad de resistir a ese detergente por la característica de su pared. Por eso por su tipo de pared se lo considera más virulento que otro tipo de bacterias, ¿no? Porque resiste esas condiciones, ¿ya? Y eso está dado por las características químicas y físicas de su pared celular, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Como estas bacterias son patógenas, obviamente son bien estudiadas, o sea, se las ha estudiado mucho. Y cuando las han empezado a estudiar, las han empezado a analizar, vieron que como tenían una pared diferente, no podían ser teñidas por tinción Gram. No son teñidas por tinción Gram. Si tú quieres teñir a una bar, a un Mycobacterium tuberculoso, no lo puedes teñir con Gram. Si tú le haces todo el procedimiento, limpias, secas y quieres ver al microscopio, no vas a ver nada, porque esta pared no deja que entre los colorantes, porque los colorantes son soluciones acuosas, ¿verdad? Entonces, los colorantes, o sea, son soluciones acuosas o están compuestas por ácidos y demás, ¿verdad? Entonces, la solución, el colorante está aquí afuera y no puede entrar como pasaba con las gran positivas o las gran negativas. Si yo le pongo cristal violeta aquí afuera, no va a entrar el cristal violeta por la característica de hidrofobicidad de esta pared. Entonces, las personas que iban estudiando estas bacterias decían, ¿y ahora cómo hacemos para verlas? ¿Cómo hacemos para teñirlas? Si con gran no podemos, tenemos que diseñar otra técnica de tinción. Y esa técnica de tinción es la que nosotros conocemos como técnica de Ziehl-Neelsen. La técnica de Ziehl-Neelsen es una técnica de coloración específica o exclusiva para las micobacterias, ¿ya? Para este género de bacterias. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando queremos complementar lo que es el diagnóstico de tuberculosis y demás, hacemos mediante esta técnica, porque esta técnica me permite visualizar específicamente este tipo de bacterias. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Este procedimiento, esta técnica de Ziehl-Neelsen, que fue diseñada por estos dos científicos, Ziehl y Nielsen, ¿no? Son dos bacteriólogos que han diseñado esta técnica, por eso ella recibe su nombre. Se utiliza mucho en lo que se conoce como baciloscopía. La baciloscopía es un procedimiento de laboratorio que nosotros realizamos para hacer diagnóstico de tuberculosis. Cuando una persona está con tuberculosis, por ejemplo, o cuando tiene lepra, ¿no? Pero vamos a ir a la parte de tuberculosis, que es el ejemplo más usado, especialmente en nuestro país. Cuando una persona tiene tuberculosis, llega a tener esta bacteria a nivel pulmonar, generalmente, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber o detectar la presencia de esta bacteria, puedo sacar una muestra del paciente, lo que se conoce como el esputo, ¿verdad? O sea, la persona expectora y saca esa secreción a nivel bronquial, ¿no? Que viene de las vías respiratorias inferiores, y lo saca, y en ese esputo, si yo veo presencia de estas bacterias, o estoy encontrando la bacteria, ¿verdad? Entonces estoy haciendo diagnóstico. Entonces, una parte del diagnóstico de tuberculosis hacer la baciloscopía. ¿Cómo se realiza? Tenemos lo que es una plaquita, así, una plaquita de un portaobjetos, y cuando ya tengo el esputo, cuando ya tengo la muestra, yo coloco la muestra en el medio de la placa, ahí, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero ver es si en esta plaquita voy a encontrar la bacteria, o sea, Mycobacterium tuberculosa, ¿no? Entonces, este tipo de bacterias. Entonces, lo que hacemos nosotros, aparte después de fijar todo, le colocamos un primer colorante, que es la fucsina. La fucsina es de color rojo, ya es de color rojo. Entonces, ¿cuál es la característica? La fucsina es un colorante biológico, es un tipo de colorante que se caracteriza porque tiene mucha afinidad por la membrana biológica, igual que el cristal violeta, ¿no? Es lo mismo, es una característica. Entonces, tiene afinidad y si tiene contacto con la membrana se va a intercalar en ella y se va a quedar así, la va a pintar. Pero la característica de este procedimiento es que yo coloco la fucsina y si hay una bacteria, la fucsina va a tener contacto con la bacteria, pero la fucsina va a estar aquí arriba. Voy a cambiar esto para que se vea mejor, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. No me deja. Sí, me va a dejar. Ya.
Entonces yo tengo la fucsina y la fucsina cuando estoy haciendo la técnica va a estar aquí arriba. Aquí arriba. Pero lastimosamente la característica de la pared por la gran cantidad de ácidos micólicos que tiene y demás no deja que este colorante ingrese y llegue hasta la membrana. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos la tinción de Gram, ¿no? Cuando ponemos cristal violeta, tampoco entra y no tiñe, no se tiñen estas bacterias, son bien especiales por esa característica de su pared celular. Entonces, estos científicos, Silnil y Niels, dijeron, ¿cómo hacemos para que la pared permita el ingreso del colorante para que la podamos teñir? Lo que han hecho es calentar. Dice calentamiento suave hasta que inicien vapores durante 5 minutos. Entonces, básicamente lo han calentado a la muestra. Entonces, si nosotros calentamos la muestra y hay la bacteria, se va a calentar también la pared celular. Y la pared celular tiene lo que son los ácidos micólicos. Y los ácidos micólicos, cuando se calientan por sus características químicas y demás, se dilatan, se expanden, se abren, o sea, se alargan. Entonces, al momento de alargarse, van a dejar abierto un poquito, o sea, es como que se va a abrir un poquito la pared y el colorante recién va a poder ingresar hasta la membrana y va a poder teñir la membrana. O sea, se va a acomodar ahí y se va a pintar la bacteria. Esa característica es porque al calentar, ¿no? Se dilatan estos ácidos micólicos y pueden ingresar. Obviamente no estoy aquí haciendo hervir pues, a la bacteria, no le voy a poner 15 minutos, no. Eso es calentamiento suave, por eso dice calentamiento suave, caliente suavemente hasta que empiece a generar unos vapores, pero no hasta que hierva, ¿no? Si tú la hierves, la matas a la bacteria y no vamos a ver nada, ¿verdad? Esa es la característica. La idea es calentar, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, si el calor llega a tener una acción sobre la pared, imagínense si hacemos hervir a la bacteria, la llegaríamos a matar, ¿verdad? Entonces, eso no resiste esta bacteria. El calentamiento extremo no resiste. Pero si calentamos ligeramente, hacemos que estos ácidos micólicos se dilaten. Y al dilatarse, el colorante, o sea, la fucsina, este rojo, va a poder ingresar y va a poder teñir la membrana. Después, ¿qué se hace? Se lava y se lava con la siguiente característica, con agua fría. Se deja enfriar y se lava con agua desioyenizada fría. ¿Por qué? Porque como vamos a lavar, el enfriar es ¿para qué? Para que estos ácidos micólicos vuelvan otra vez a su estado normal. ¿Ya? Entonces, después de que hemos lavado, hemos retirado todo lo que está aquí, ¿no? Todo lo que ya no sirve está lavadito. Entonces, ¿qué ha sucedido? Después del lavado, después de que la bacteria vuelve a su estado normal, podríamos decir que los micólicos están otra vez así rígidos, ¿no? La diferencia, ay, eso más lo había borrado sin querer. Un ratito. Esto está aquí. La diferencia es que, bien, ya hemos lavado, hemos quitado todo el exceso de colorante, pero la bacteria está coloreada, está teñida, ¿no ve? Entonces, ahí está teñida, pero la pared ha vuelto a su estado normal. Así, ácidos micólicos como estaban antes, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clave de esta técnica? ¿Cuál es lo que nos va a permitir realmente ver la diferencia con otras bacterias o con otros elementos? La decoloración. Se hace un proceso de decoloración que es mediante una solución alcohol ácido. En lo que es la tinción Gram, yo les especifiqué era una decoloración con alcohol al 96% o alcohol acetona, que es un decolorante, sí es un decolorante, pero no es tan fuerte como este, porque este está a base de alcohol y ácido. Es mucho más intenso, más penetrante, o sea, llega a limpiar más bien, o sea, rápidamente. Entonces, ¿cuál es la característica? Cuando nosotros decoloreamos, ¿no? Se va a decolorar todo, pero hay una característica de estas bacterias, es que estas bacterias resisten esa decoloración. ¿Y por qué resisten? Porque el decolorante, o sea, el alcohol ácido está aquí arriba. Está aquí arriba. Y las características de la pared celular de estas bacterias no dejan que este alcohol entre.
Si fuera una gran positiva o una gran negativa, el alcohol se entra como Pedro por su casa y no pasa nada, o sea, entra, decolora, saca todo y se sale, ¿no? O sea, no se hace lío. Pero la diferencia con estas bacterias que son especiales, por eso les decía eso, es que el decolorante está aquí arriba y no entra, no puede entrar porque la pared resiste. O sea, la pared no le deja pasar por esa característica de hidrofobicidad. Por eso decíamos aquí que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Que estas bacterias, por su estructura de su pared, que es hidrófoba, le da la capacidad de resistir muchas sustancias químicas dañinas, como detergentes y ácidos fuertes. Por eso, una solución alcohol ácida no le hace nada, no le hace cosquillas, porque va a quedarse aquí arriba y no entra, no le deja entrar. Entonces, si no le deja entrar, ¿va a llegar a la membrana? No. Y si no llega a la membrana, no va a poder desionizar al colorante y se va a pasar. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento, pero en vez de un Mycobacterium, un bacilo alcohol ácido resistente, lo hacemos en una gram, vamos a ver, por ejemplo aquí, en una gran negativa, aquí, en una gran negativa. ¿Qué vamos a hacer? Hemos puesto la fucsina, ¿verdad? El colorante rojo que les he mostrado hace rato. Va a venir aquí, se va a teñir. Va a entrar aquí, va a teñir. ¿De qué color se va a ver la bacteria? Roja, ¿verdad? Le vamos a poner, la vamos a hacer enfriar, la vamos a calentar, no va a pasar nada, va a seguir viva ahí, coloreada, le vamos a enfriar, va a ser lo mismo. Está de color rojo, igual que el Mycobacterium tuberculosis, igualito, ¿verdad? La diferencia es que cuando le pongamos el decolorante, o sea, el alcohol ácido, como esta no tiene la pared de ácidos micólicos, ¿no? Su pared es diferente, va a venir el alcohol ácido, va a quitar aquí y va a quitar aquí y listo, se va a volver otra vez transparente la bacteria. Pero el Mycobacterium tuberculoso, o sea, el género de bacterias de tipo Mycobacterium, no. ¿Por qué? Porque el decolorante no puede entrar. Esa es la diferencia, porque esta es una capa que gracias a sus ácidos micólicos es muy hidrofoba, no deja pasar nada. Esa es una característica de estas bacterias. Por eso a estas bacterias se las denomina también, lo voy a recalcar, se las denomina también, ¿dónde está? Aquí, bar. Esto, bar. ¿Por qué habían sido bar? Ustedes ya saben, porque son bacilos alcohol ácido. ¿Y de dónde viene ese alcohol ácido? De la tinción. O sea, cuando yo le pongo alcohol ácido después de haberle puesto la fucsina y haberla calentado, resiste la decoloración por el que el alcohol ácido no puede pasar por la pared. ¿Ya? Por eso a estas bacterias se las denomina bacilos o bacteria o bacilos alcohol ácido resistentes, porque resisten esa decoloración. ¿Ya? Entonces ya saben de dónde viene esa denominación. Después de que se ha hecho la decoloración, los micobacterium son los únicos que van a mantenerse coloreados. El resto, si hubiera una bacteria, si hubiera una célula por ahí, cualquier cosa que estuviera alrededor se va a decolorar, porque la solución alcohol ácido es bastante fuerte en lo que es solvente, ¿no? O sea, limpia todo. Entonces el resto se va a volver transparente y solamente las micobacterias estarían coloreadas. Entonces, como ustedes saben, tenemos que dar un contraste para poder ver una mejor imagen. Entonces, luego lavamos después de la decoloración y le ponemos un colorante de contraste, que es el azul de metileno, para que se observe azul y resalten así rojos lindos los bacilos, ¿no? Entonces, así es como nosotros vemos esta prueba a nivel de laboratorio. ¿Ya? Y podemos detectar. Si nosotros vemos así rojitos, podemos decir, ahí hay bacilos alcohol ácido resistente, porque la tinción tiene esa característica. Bien, no sé si se ha entendido en relación a lo que es esto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar. Doctora. Dime. Doctora, entonces el tratamiento para ver estas bacterias que son las BAR sería primero ponerles, ¿cómo que dijo? Dijo O sea, la A, ¿verdad? o Sí, sea, todo ese proceso. sí, todo ese proceso se conoce como tinción de Ziel-Nielsen. O sea, cuando ustedes vean tuberculosis, cuando veamos diagnóstico, ahí va a decir tinción de Ziel-Nielsen, que es un procedimiento que se utiliza para diagnóstico de estas bacterias.
Porque como son las únicas que se tiñen, ¿no? O sea, si tú le pones esta tinción y encuentras esos bacilos, así como te está mostrando la imagen, puedes decir, ah, ahí está la bacteria. Entonces estás identificando. Entonces estás haciendo diagnóstico. A eso se refiere. Por eso esta tinción es una tinción diferente a la tinción Gram. La tinción Gram era para todas el resto de las bacterias, ¿verdad? Y lo único que te permite es ver si son Gram positivas y Gram negativas. No te permite hacer nada más. Mientras que en el caso de estas, por ser especiales en el sentido de que tienen una pared celular diferente, se ha visto que esta tinción les denota, les da una capacidad de poder visualizarlas. Entonces, por eso esta tinción se la utiliza también como diagnóstico, porque es Ok, doctora. exclusiva. En tal caso, la cosa sería la resistencia que tienen, ¿no? Hacia el alcohol ácido. Las Exacto. gram negativas o gram positivas pueden teñirse con facilidad por la capa de peptidoglicano, que son Sí, como o sea, hidrófilas o algo así. no, sino porque tiene membranas biológicas y el cristal violeta o la fucsina ingresan directamente y se tiñen. No hay ningún problema. No hay... Aquí el detalle es que la decoloración se hace con un decolorante más fuerte que no pasa en la pared de ácidos micólicos, que es la diferencia más relevante de este tipo de bacterias en comparación a las que simplemente tienen una pared de tipo Gram. Esa es la diferencia. Sus ácidos micólicos le dan esa capacidad de resistir el ingreso del solvente alcohol ácido, mientras que las GRAM, si tú le pones a una GRAM alcohol ácido, o sea, es solvente alcohol ácido, el alcohol ácido ingresa tranquilamente, libremente por toda la pared, no se va a hacer ningún problema, no va a tener ningún tipo de resistencia. Mientras que en el caso de las BAR sí tienen esa resistencia por su contenido de ácidos micólicos y esa capacidad de hidrofobicidad que le proporciona. Sí. Y doctora, en la pared de las bar dijo que abundan las cantidades de cera. Otra forma de llamarle sería ácido micólico, ¿verdad? Ácido Sí, micólico o ácidos cera. micólicos o ceras. Son ácidos micólicos que se caracterizan por ser tipo, son lípidos que son tipo ceras, ¿no? A eso se refiere. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna consultita más? Ya, muy bien, perfecto. Entonces aquí ya hemos visto excepciones, ¿no? Lo más relevante, lo más detallado de los VAR, que tienen que saber por qué se les dice VAR y cuál es la diferencia con la otra pared, ¿no? Que hay algunas bacterias que no tienen pared, o que, por ejemplo, en el caso de las arqueas tienen pared, pero su composición química es diferente y demás. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema o de otra parte, que es el ataque a la pared celular. Hay algunas sustancias que pueden tener la capacidad de dañar la pared celular, ¿no? De alterar su estructura, de dañarlas o de impedir su síntesis, como es el caso de las penicilinas o de los betalactámicos, ¿no? Que tienen una acción sobre la pared celular. Y es una forma, podríamos decir, de atacar a las bacterias, ¿no? Atacar a las bacterias, porque hemos especificado que la mayoría de las bacterias, la pared celular de protección, o sea, una función relevante de la pared celular es proteger a la bacteria del medio externo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar primero de la lisocima. ¿Qué es la lisocima? La lisocima, ay, perdón, ay, ya ni modo se pintó. La lisocima es una enzima que, por ejemplo, nosotros la producimos. Esta enzima, esta lisocima, está en nuestras secreciones, como por ejemplo saliva, en la saliva, en las lágrimas, en las secreciones nasales, en lo que son los recubrimientos mucosos de nuestro cuerpo, tenemos nosotros esta enzima, o sea, nosotros la llegamos a producir y la tenemos ahí, ¿ya? Y esta enzima llega a actuar como un antibacteriano. ¿Por qué? Porque tiene una acción sobre el enlace alfa beta 1,4. Ahora, mi pregunta es, a ver, tenemos Patricia. Vamos a ver si Sí, Patricia está. Hola, linda, Patricia. Patricia, ¿me puedes decir dónde está ese enlace alfa beta 1,4? el enlace. Beta alfa 1,4. No, no es alfa, es beta 1,4. Perdona, ya me están haciendo decir otras cosas. Beta 1,4. ¿Dónde está ese enlace?
en las bacterias? En las bacterias. En esa capa de proteoglicanos, como era, algo así. En el peptidoglicano, ¿no ve? Peptidoglicano, eso. Es que me Ya, confundo. ya está bien. A ver, Nicole. Gracias, Patricia. Nicole, ¿qué querías comentar? ¿En qué parte está? Son los que se encargan de unir todos en la capa de peptidoglucano, son los que se encargan de unir todos Los azúcares, ¿verdad? los azúcares, exacto. Exacto, muy bien, perfecto. Tú eres, ¿dónde estás? Ay, no estás en esta lista, sí, aquí. Perfecto. Bien. ¿Cuál es la característica? Les muestro. Esto es porque, por ejemplo, como les decía, ¿se acuerdan? Por eso les expliqué cómo estaba conformado el peptidoglicano. Vamos a recordar. Aquí está. El peptidoglicano era una capa, es una capa, perdón, es una cadena lineal de polisacáridos que está constituida por dos azúcares, ¿no? El N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamida. Y entre estos dos azúcares, para que estén unidos, química, ¿no? Por eso la química es tan linda y tan bella, la química permite hacer esto. Este se une con este gracias a un enlace glucosídico, que es un enlace de azúcar, ¿no? Que se llama así, que es beta 1,4. Este enlace es al que yo me estoy refiriendo. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Murámico, glucosamida, murámico, glucosamida, y estos aquí se unen por ese enlace, aquí, este enlace está aquí. Ahora, esta lisosima que les estoy hablando, que se encuentra en nuestro cuerpo, que nosotros producimos, ¿no? En nuestro cuerpo, y que está a nivel de lo que son las mucosas y las secreciones, tiene la capacidad de romper ese enlace, lo rompen. Entonces, si lo rompen, es como si estuvieran picando la pared celular. Entonces, por eso se habla de que esta enzima tiene actividad antibacteriana, porque tiene la capacidad de romper, o sea, de hidrolizar ese enlace que se encuentra a nivel del peptidoglicano en la pared celular. Por eso es una forma de protección que tiene nuestro cuerpo en contra de las bacterias, ¿no? Entonces, cuando una bacteria está entrando por ahí y se encuentra con una lisosima, la lisosima va a ir y va a romper estos enlaces y va a hacer que la pared celular sea alterada, ¿no? Podríamos decirlo así, se altere y no cumpla la función que debería cumplir, y puede la bacteria romperse si hay un cambio de presión osmótica importante. Entonces se genera una destrucción de esto. Entonces, la lisosima es una enzima que tiene acción antibacteriana que nosotros producimos, ¿ya? Ahora, los científicos, sí, o sea, los científicos, ustedes saben, son personas que tienen mucha curiosidad, ¿no? Por el porqué de las cosas y todo eso. Y estos científicos decían, vamos a ir estudiando las bacterias, específicamente lo que es su pared celular. Y a estas bacterias, tanto a las gram positivas como a las gram negativas y a otras bacterias, las han empezado a someter a cierta acción de ciertos elementos para ver cómo actuaban. De ahí también se dieron cuenta que si tú alterabas la pared celular, podías provocar la muerte de la bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, en este experimento o en prueba in vitro que hicieron, pusieron a una bacteria, como ustedes ven ahí, es una bacteria que aquí está su membrana plasmática, ¿no? Y lo que está aquí arriba, este cafecito con un negrito, vendría a ser la pared celular, ¿no? Entonces, esta bacteria es una bacteria de tipo gram positiva. Entonces, a esta bacteria la colocaron para ver cómo actuaba la lisosima, la colocaron en contacto con la lisosima y vieron que la lisosima tenía una acción sobre el peptidoglicano y generaba esa alteración en la pared celular. Entonces, como generaba esa alteración en la pared celular, cuando había cambios de presión, ¿no? O sea, con una presión más baja afuera que adentro, entonces generaba que la bacteria explote y se produzca la lisis celular. De ahí se dieron cuenta que la pared protegía a la bacteria de lo que ya conocen ustedes como es de la lisis celular, ¿no? Y le dan esa característica de función de protección, ¿no? Entonces eso hicieron. Pero también veían que si ponían
a la bacteria con el mismo procedimiento, pero en una solución isotónica, donde la presión de afuera no tiene una diferencia tan amplia con la presión intracelular, la bacteria sí perdía la pared, pero se mantenía viva, se mantenía viable. Entonces, ahí decían eso, la pared sí la protege de los cambios de presión osmótica intra y extracelular, ¿no? Hay esa característica, por eso pero si no hay esos cambios de presión, la pared no llega a tener, digamos, esa funcionalidad, o sea, la bacteria puede estar sin pared, ¿no? A eso se refiere. Obviamente esto es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cuerpo de una persona, en nuestro cuerpo, hay diferencias de presión dependiendo dónde se encuentre, pero hay ciertas zonas donde puede haber presión isotónica, ¿no? Entonces, si, digamos, la bacteria estaría afectada en su pared celular, podría todavía estar viable. Pero eso ellos demostraron en una forma in vitro, o sea, científicos pusieron a bacterias en ciertas condiciones y vieron que se podía dar esta situación. Entonces, estos señores, cuando ponían a una bacteria gram positiva bajo el tratamiento de la lisina en un medio de presión osmótica estable y se generaba esta liberación, o sea, esta destrucción de la pared, pero se mantenía la bacteria viva, la nombraron protoplasto. Entonces, cuando yo hable de protoplasto, me estoy refiriendo a una bacteria que era de tipo gram positiva, porque tenía una pared de tipo gram positiva, que ha perdido la pared y que sigue viable, así. Esto se lo conoce como protoplasto. Pero, ¿qué sucede con las gram negativas? Las gram negativas, como ustedes ven aquí, se diferencia de la gram positiva porque no solo tiene péptidoglicano, la gram negativa tiene otro elemento, que es la membrana externa, que esta no tiene, ¿verdad? Esta membrana externa le llega a generar una protección contra la lisina, perdón, contra la lisosima. Por eso se dice que las bacterias gram negativas llegan a ser un poco más resistentes a la acción de la lisosima. Porque la lisosima está aquí afuera y para tener contacto directo con el peptidoglicano tiene que penetrar la membrana externa, mientras que en el caso de la gram positiva lo hace directamente, viene aquí, rompe el enlace. Entonces, en el caso de la gram positiva, la lisosima tiene una acción mucho más eficaz, podríamos decir, mientras que en el caso de las gram negativas no, porque tiene que pasar por la membrana externa para llegar al peptidoglicano. Entonces, hay una dificultad ahí, ¿no? Entonces, por eso dice que las gram negativas pueden llegar a ser más resistentes a la acción de la lisosima que las gram positivas. Pero igual los científicos dijeron, ¿pero qué pasa si alteramos la membrana externa? Lo que hicieron fue colocar a la membrana, o sea, hicieron un tratamiento previo, antes de colocar la lisosima, le pusieron ácido etilendiaminotetraacético, que es el DTA, que tiene una acción sobre la membrana externa. Hace que se altere su configuración, su estructura llegue a ser alterada, ¿no? Que se abra un poco. Entonces, como llega a ser alterada, llega a sufrir este tipo de alteraciones, ahí recién le ponen la lisosima. Y la lisosima recién puede penetrar la membrana externa y tener contacto con el peptidoglicano. Entonces se ha visto que cuando hacen eso, las bacterias gram negativas en un medio osmótico protegido, o sea, que tenga un medio osmótico similar, ¿no? Isotónico, después de tratar con EDTA y lisosima, llegaban a perder el peptidoglicano, conservaban rastros de la membrana, pero ya no tenían como tal la pared celular, o sea, habían perdido la estructura de la pared celular y seguían viables. Entonces, a las gram negativas que pierden la pared celular las denominaron esferoplastos. Pero estos protoplastos y estos esferoplastos son cuando las condiciones son in vitro, o sea, dentro del laboratorio. Pero estos científicos fueron más allá, dijeron, ¿será si esto nosotros lo podemos hacer in vitro? ¿Será que se puede pasar lo mismo in vivo? O sea, dentro del huésped, dentro de un ser vivo, ¿será que las bacterias puedan tener la misma acción si es que estuvieran bajo la acción de una lisosima o bajo la acción de un antibiótico que tiene una acción sobre la pared? ¿Podrá pasar lo mismo? Sí, lastimosamente a veces pasa. Y esas son las que se conocen como formas L, que también vamos a hablar, ¿ya? Pero hasta aquí lo que quiero que se acuerden es protoplasto,
Es una bacteria que ha sido sometida a la acción de la lisozima, pero en una condición de suspensión isotónica, donde la presión no la ha llegado a afectar y no la ha destruido. Y esferoplasto es lo mismo, pero cuando hablamos de bacteria gram negativa. Pero aquí ya le han puesto el EDTA para alterar la membrana externa, ¿verdad? Y que la lisozima puede ingresar y generar esa acción. Pero son bacterias que han perdido la pared celular, ¿no? Entonces, esferoplasto, bacteria gram negativa que ha perdido la pared celular, y protoplasto, bacteria gram positiva que ha perdido la pared celular. ¿Ya? Bien. Ahora, hay unas enzimas que se conocen como autolisinas, ¿ya? Autolisinas, que son unas enzimas producidas por la misma bacteria, que pueden llegar a tener acción de enzima hidrolítica sobre el peptidoglicano. Pero ahí me van a decir, un ratito. Entiendo lo de la lisozima, porque nosotros producimos lisosimas para protegernos de las bacterias. Pero una bacteria produce una enzima que hace lo mismo, o sea, ¿por qué? O sea, se autodaña, ella misma se provoca el daño, o sea, ¿por qué tiene estas enzimas? Y sí, tiene lógica, si tú lo analizas de forma más amplia, sí tiene lógica. Las bacterias producen unas enzimas que se conocen como autolisinas, que tienen una acción similar a la de la lisozima. Es una enzima hidrolítica que desdobla el peptidoglicano y pueden ser diferentes dependiendo del tipo de bacteria. Hay algunas que producen muramidasa, otras producen glucosamidasa, otras llegan a producir lo que es endopeptidasa y otras llegan a producir carboxipeptidasa. Estos nombres son dependiendo del lugar donde actúan, ¿no? Digamos, glucosamidasa, o sea, que llegan al enlace glucosídico, o endopeptidasa, al enlace peptídico, no, dependiendo de a dónde llegan a tener la acción en el peptidoglicano. Pero la idea es que son enzimas hidrolíticas para el peptidoglicano, o sea, lo desdoblan. Pero yo les pregunto, o sea, ¿por qué la bacteria tendría enzimas que hagan esa acción? Porque en algunos momentos la bacteria requiere utilizar eso. Por ejemplo, cuando está en proceso de crecimiento, cuando la bacteria se está desarrollando, cuando va a empezar a desarrollarse, va a empezar a crecer, requiere hacer el recambio en su pared celular. O sea, es como la piel, ¿no? Es como la piel. Por ejemplo, ustedes saben que la piel de nuestro cuerpo empieza a tener células que a medida que van creándose o desarrollándose las células nuevas, las células viejas van saliendo y se van muriendo y se van eliminando, ¿verdad? Y hace un recambio de la piel. En el caso de las bacterias, hacen un recambio del peptidoglicano continuamente en su desarrollo. Entonces tienen que botar el peptidoglicano antiguo para que el nuevo vaya saliendo y vaya conformando la pared. Entonces, para eso necesitan pues romper el peptidoglicano para ir desechándolo. Entonces, en ese punto sí utilizan estas autolisinas, pero obviamente es controlado. La misma bacteria la controla, porque imagínense si no la controlaría, lo destruiría todo el peptidoglicano y no podría, o sea, y la llegaría a dañar, ¿no? Entonces, la bacteria tiene la capacidad de controlar sus autolisinas para solamente romper el peptidoglicano que no le sirve para dar paso al nuevo peptidoglicano. Tiene una acción, una participación en ese paso. Lógico, tiene lógica, ¿verdad? Pero también se ha visto que estas autolisinas actúan más preponderantemente en un proceso importante que es la autólisis bacteriana. ¡Oh! La bacteria se suicida, sí. Lastimosamente la bacteria se autoliquida. Y me dirán, pero ¿cómo pasa eso? O sea, no es que se suicida porque tiene depresión, no. La bacteria es un ser vivo muy simple, ¿qué se dice? Simple. La bacteria no se hace problema. La bacteria dice, si yo tengo comida, si yo tengo temperatura, si yo tengo pH, tengo condiciones para desarrollarme, me desarrollo. Si yo no tengo esas condiciones, si yo no tengo nutrición, si yo no tengo humedad, si más bien estoy en un lugar donde hay sol, me estoy secando, hay sequedad, hay sustancias tóxicas a mi alrededor y no me van a dejar crecer, no me van a dejar multiplicarme, entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que matar, pues, o sea, no voy a aguantar, no es que la bacteria aguanta hasta el fin, no, la bacteria dice, no, ella es lógica, ella dice, no puedo crecer aquí, entonces me muero, directo.
Esa es su lógica de ella. Entonces ella agarra las autolisinas, cuando se ve en esas condiciones desfavorables de crecimiento, ella empieza a activar sus autolisinas y empiezan a degradar su peptidoglicano, claro, con otros procesos más, ¿no? Pero genera esa degradación de su pared, de su estructura y al final se muere. Y se produce lo que es la autólisis bacteriana, que es todo un proceso, que no solamente está dado por las autolisinas, es mucho más complejo, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle. La idea es que estas autolisinas llegan a tener una acción sobre el péptidoglicano, ¿no? Y lo desdoblan y participan en estas actividades que tiene la bacteria. Entonces, el péptidoglicano, si ustedes se fijan, es una molécula que está expuesta a daño, ¿no? Ya sea por, digamos, la lisozima que nosotros producimos o por enzimas que produce la misma bacteria, ¿no? Es una molécula, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora, vamos a hablar un poquito más de estos protoplastos o estos esferoplastos. Estos protoplastos, les vuelvo a recalcar, protoplasto, bacteria gram positiva que ha perdido la pared. Esferoplasto, bacteria gram negativa que ha perdido la pared, pero por tratarse en condiciones isotónicas donde no hay una diferencia tan amplia entre la presión osmótica intra y extracelular, no se genera la destrucción de la bacteria, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, puede darse también la destrucción de la pared, no solamente por la lisozima, también puede darse por otro tipo de elementos, como por ejemplo los antibióticos. Vamos a dar el ejemplo más clásico, la penicilina. La penicilina es un antibiótico que se caracteriza porque su mecanismo de acción es bloquear la síntesis del peptidoglicano. Actúa dañando la pared, pero no de la misma manera que lo que hace la lisina. La lisina va y rompe el enlace beta 1,4. Mientras que la penicilina no. La penicilina inhibe la síntesis del peptidoglicano, o sea, ella actúa antes que el peptidoglicano se una, mientras que la lisina actúa cuando ya el peptidoglicano ya está formado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa esta penicilina? Esta penicilina actúa a nivel de la transpeptidación, que era, ¿se acuerdan? La unión de las cadenitas peptídicas que les he mostrado. Recuerdan que les decía, estas cadenas largas de azúcares, entre ellas, entre las moléculas, están unidas por beta 1,4. Pero estas cadenas largas tienen que estar unidas entre ellas para generar mayor estabilidad de la pared. Entonces lo hacen al unirse estas cadenas peptídicas, estos aminoácidos, esos 4 aminoácidos que estaban en el N-acetilmurámico, ¿se acuerdan? Posición 3 con la posición 4 y forman un enlace peptídico, ¿no? En el caso de las gram positivas, a través de un enlace de puente de glicina, pero es una unión peptídica, ¿verdad? Entonces, este proceso de unión se lo realiza, o sea, cuando se está sintetizando el peptidoglicano, se realiza a nivel de la membrana citoplasmática y se conoce como transpeptidación. Es todo un proceso, que también lo vamos a ver en detalle cuando veamos penicilina, pero la idea es que para que se dé esta unión de estos enlaces, ¿no? Se participan enzimas y demás, pero se unen y necesita este proceso para formarse adecuadamente el peptidoglicano. Entonces, la penicilina lo que hace es bloquear ese proceso, no permite que se genere ese proceso. Entonces, de esa manera impide que se sintetice adecuadamente el peptidoglicano. Entonces, hace como que la bacteria produce su peptidoglicano, pero como no se une adecuadamente, no se va formando adecuadamente, como ya vimos anteriormente, hace que la pared sea mal hecha. Es como si tú pusieras ladrillos y no pusieras adecuadamente el cemento en los puntos claves. Cualquier cambio de presión va a hacer que la pared se rompa y la bacteria se muera, ¿verdad? Entonces, esa es la acción de la penicilina. Pero la penicilina tiene una acción sobre el peptidoglicano. Entonces, dice, si tales células son capaces de crecer y dividirse, forman lo que son las formas L. ¿A qué se refiere? Hemos especificado que los científicos ya probaron in vitro que podían formarse protoplastos y esferoplastos. Pero, ¿qué pasa si eso pasa in vivo, o sea, dentro del huésped? ¿Puede pasar? Digamos, si yo pongo a la bacteria en contacto con la penicilina y se rompe la pared celular, o sea, se genera una alteración en la pared celular, pero la presión donde está esa bacteria en el huésped humano es una presión isotónica y no hay un cambio de presión importante, ¿se destruirá la bacteria? No, no se destruye, porque hemos especificado que la forma de destrucción es a través de los cambios de presión osmótica, porque la pared protege a la bacteria de la lisis celular
por cambios de presión osmótica, ¿verdad? Entonces, si no hay esos cambios de presión, si no tiene pared, no se muere y la bacteria puede seguir viva y dividirse, puede crecer, puede tener la capacidad de crecer y dividirse, pero tiene que ser bajo esas condiciones. Obviamente no es muy frecuente porque hay muy pocos lugares en nuestro cuerpo que tienen esa característica de presión, ¿no? Pero se puede dar. Y lastimosamente cuando se da esa forma in vivo, o sea, dentro del paciente, esas bacterias se las denomina formas L. Entonces, ¿qué son las formas L? Las formas L son bacterias que han perdido la pared celular, pero en el paciente, o sea, dentro de un huésped humano, ¿no? O sea, dentro de un ser vivo que ha sido a causa de la acción ya sea de antibióticos o de ciertos elementos que han tenido una acción sobre la pared, que han generado la pérdida de esta, pero como la bacteria está en condiciones isotónicas, no se produce la ruptura ni la muerte celular. Y la bacteria sí. Entonces, si ustedes analizan, eso genera pues, un problema. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo estoy haciendo un tratamiento a mi paciente que tiene una bacteria que es sensible a la penicilina y yo le estoy dando penicilina, pero lastimosamente mi bacteria en el paciente forma esto, ¿la voy a destruir? ¿Voy a hacer tratamiento? No, pues porque le sigo dando penicilina y la bacteria sigue viva. Entonces me genera un problema porque estoy haciendo un tratamiento, pero mi tratamiento no está siendo efectivo a causa de que se ha formado se ha formado lo que es la forma L. Resiste, la bacteria sigue viva, se sigue dividiendo, se sigue multiplicando y yo le sigo dando penicilina porque no me estoy dando cuenta, porque obviamente, o sea, tú no puedes estar pues dentro del cuerpo del paciente ni ver lo que está sucediendo a ese nivel, ¿verdad? O sea, tú solo sabes que esa bacteria es sensible a la penicilina porque le afecta en su desarrollo de su pared, pero si lastimosamente la bacteria pierde la pared y sigue viable, es, sí, o sea, es una forma L, por más que tú le sigas poniendo penicilina, la bacteria va a seguir viva. Eso es lo malo y generan problemas. Obviamente no es frecuente, ¿no? No es tan frecuente, pero puede darse. Entonces, cuando tú tienes un paciente donde le estás haciendo un tratamiento con un antibiótico de pared y tu tratamiento no está siendo efectivo, posiblemente sea porque la bacteria ya ha formado una forma L. Entonces, en ese caso tendrás que cambiar el tratamiento y dar un antibiótico que tenga un mecanismo diferente, no tenga un mecanismo de acción hacia la pared, porque parece que la bacteria ya no tendría la pared, ¿verdad? Esto tiene lógica. Entonces se estudia mucho de estas formas L porque a veces llegan a afectar en los tratamientos, ¿no? Llegan a provocar que los pacientes, algunos, ¿no? Lleguen a producir infecciones crónicas, persistan las infecciones o se generen recaídas en los pacientes porque la bacteria no se ha muerto, ¿no? A pesar de que tú le has dado tratamiento, la bacteria sigue viva. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Como les digo, no es frecuente, pero puede pasar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de formas L, estamos hablando de bacterias in vivo, o sea, dentro del huésped, que han perdido la pared celular por la estimulación de algún antibiótico o otro elemento, pero que por las características del ambiente no hay diferencia de presión osmótica tan fuerte, o sea, tan amplia, y no se genera la destrucción. Y la bacteria sigue creciendo y se sigue dividiendo feliz y contenta. ¿Ya? Esa es la característica de la forma L. Ahora, estas formas L se producen con más facilidad con la administración de penicilina que de lisozima, ¿no? Por eso generalmente la lisozima, que es algo que nosotros tenemos, digamos, a nivel de nuestro cuerpo, tiene más capacidad de destruir a bacterias, ¿no? Que la penicilina. La penicilina tiene ese riesgo, por eso se ha visto que la formación de las formas L, ¿no? Se da más por la acción de la penicilina que por la acción de la lisozima. ¿Ya? Ahora, algunas de estas formas pueden volver a ser normales cuando se quita el estímulo. Si tú a tu paciente le quitas la penicilina, o sea, y puede ser, ¿no? O sea, le das tratamiento a tu paciente porque tú has visto que esa bacteria es sensible a la penicilina, pero le has dado la penicilina, pero lastimosamente por las características que les he mencionado anteriormente, se ha formado una forma L. Le has dado el tratamiento, ha concluido el paciente el tratamiento y le has quitado ya la penicilina, pero la bacteria sigue viva. Y la bacteria, después de que le has quitado la penicilina, como no hay nada que le ataque a su pared, otra vez vuelve a producir pared celular y otra vez vuelve a su forma normal. Se puede dar. Y hasta hay otras que son más vivas, que le quitan la pared celular y como están tan estables, ya no vuelven a producir pared celular y se vuelven resistentes a la acción de la penicilina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le quieras volver a dar penicilina, la penicilina no le va a hacer cosquillas y la bacteria va a seguir ahí, feliz y contenta.
¿Se ha entendido? Entonces, eso genera un problema de tipo terapéutico, porque estas formas L que se forman o sea, que se desarrollan de forma espontánea a causa de antibióticos, a causa de algún tipo de elemento que ha generado alteración en la pared, desarrolla estas bacterias que son bacterias que han perdido la pared celular, pero siguen viables. ¿Por qué? Porque los cambios de presión no son tan fuertes, entonces ellas permanecen viables. En ciertas zonas puede pasar esto. Entonces, generan un problema en la terapia porque van a provocar o sea, inducen lo que son infecciones crónicas, porque tú le estás dando tratamiento, pero la bacteria no se muere, sigue ahí. Entonces genera una infección crónica, el paciente sigue con la bacteria, ¿no? Y te genera problema. Presenta relativamente resistencia a los antibióticos, ¿no? A la antibioticoterapia, porque las formas L, si tú analizas, como ya no tienen pared celular que sea afectada, cualquier antibiótico de pared que tú le des a esa bacteria no le va a hacer efecto. Se va a generar una resistencia inducida al antibiótico por esa situación, ¿ya? Y otra cosa es que puede provocar recaídas, o sea, se induce lo que son las recaídas, ¿no? Porque tú estás dando el tratamiento con la penicilina, estás teniendo una acción sobre la bacteria, pero la bacteria no se muere, sigue ahí y va a seguir y va a permanecer. Entonces la persona pareciera que ya has controlado la infección, ya le has quitado el antibiótico, pero la bacteria otra vez vuelve y retoma otra vez su multiplicación, su proceso infeccioso y otra vez genera recaída. Entonces se ha visto que por este tipo de situaciones puede darse esos problemas en lo que es la terapia, ¿ya? También lo vamos a ver lo vamos a retomar cuando veamos, ¿no? Lo que sería quimioterapia, pero quiero que entiendan esa parte. Cuando se habla de formas L, ¿cuándo es? Cuando es una bacteria que ha perdido su pared celular, pero in vivo, o sea, dentro del huésped. Esferoplastos y protoplastos se les habla cuando se habla de in vitro, o sea, fuera, en forma experimental. ¿Ya? A eso se refiere. Bien, ahora vamos a pasar, no sé si tienen alguna consulta. Sí, doctora, yo tendré una consulta, por favor. Dime. Doctora, ¿por qué hay diferencias si es que le administramos penicilina o si es que la lisozima misma la ataca? No sería más por el medio, tiene que ser isotónica. Pero ¿por qué tiene que ver si es que es una penicilina o lisozima? ¿Cuál es la Por diferencia? por la forma de acción. Si tú te fijas, la lisozima actúa rompiendo enlaces ya formados y generalmente ataca en la parte superficial. O sea, si tú analizas, eso también es por el espacio, la formación, la constitución de la estructura, porque se dice que sí llega a tener una acción, pero no llegan a tener una acción tan igual como de la penicilina. Por eso se dice que estas formas L son más inducidas por acción de la penicilina que por la lisozima. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto está dado más en las gram positivas, por ejemplo. En las gram positivas, aquí tenemos en la superficie el peptidoglicano. Entonces la lisozima viene, rompe aquí, puede llegar a generar una acción, pero es más de tipo superficial. Mientras que la penicilina actúa a nivel de membrana, o sea, a nivel de la síntesis del peptidoglicano. O sea, ya estamos hablando de nivel más inferior, o sea, antes de que se produzca el peptidoglicano ya está generando una acción. Entonces la acción es mucho más amplia en la degradación del peptidoglicano que en la acción de la lisozima, porque la penicilina tiene un mecanismo de acción diferente. Ella bloquea la síntesis del peptidoglicano, mientras que la lisozima solo actúa cuando ya está formado el peptidoglicano. Entonces ella puede estar actuando aquí arriba, pero aquí abajo se sigue formando el peptidoglicano. Y se va a seguir formando, y se va a seguir formando, y se va a seguir formando. A eso me Es voy. porque es más rápido, doctora, la acción y por ende hay más facilidad de que la bacteria salga y se desprenda de su membrana, ¿verdad? Exacto, porque la penicilina tiene una acción, digamos, más directa, más específica en la síntesis, mientras que esta solamente es de forma directa en la que ya está formada. Esa es la diferencia. Pero Y, ambas sí tienen acción sobre el peptidoglicano, ¿no? Solo que se ha visto que científicamente los estudios que han hecho, la penicilina tiene más capacidad de formar formas L que la lisozima. ¿Qué me y decías? doctora, y doctora, en caso de que la bacteria se encuentre en una solución hipertónica o hipotónica, ahí sí la bacteria muere, ¿verdad? Ya sea por Sí. compresión o porque se estira y todo eso. Exacto. Sí, cuando hay una diferencia de presiones, va a ser que la bacteria o sea, se rompa
sea más o sea, por presión o por expansión, ¿no? Dependiendo de la... Pues generalmente es cuando es más baja la presión, entonces ahí la bacteria explota, ¿no? Por eso se produce la lisis. Pero si no hay una diferencia de presiones, hace que la bacteria, porque la membrana resiste esos cambios, entonces no va a haber una diferencia de presiones importante, entonces no se va a dar la destrucción, va a mantenerse, ¿no? Pero eso tiene que ser en una solución isotónica. Tanto adentro como afuera, presiones relativamente similares. Ok, doctora, una última preguntita. En caso de las paredes, ya sea de la gran negativa o de la gran positiva, cuando la lisosima entra y empieza a romper los enlaces, es igual el método de, o sea, cuando rompe los enlaces es igual en la gran negativa y gran positiva, solo que es el tiempo, ¿verdad? En la gran negativa demora un poquito más porque los enlaces son más grandes y así. No, sino que es por la membrana externa. Mostraba aquí. En el caso de una gran positiva y una gran negativa, las gran positivas están más expuestas a la acción de la lisosima, mientras que una gran negativa, la lisosima tiene que entrar, porque ¿dónde está el peptidoglicano aquí? Está aquí abajo, no está aquí arriba, como en este caso. Entonces la lisosima tiene que entrar hasta el peptidoglicano y recién actuar ahí. Cuando actúa ahí, recién genera una acción. Por eso se sabe que la lisosima no es tan efectiva en el caso de las gran negativas, que como en el caso de las gran positivas. Eso es solo por la estructura, por la membrana externa. Ok, doctora. Ok, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, hasta ahí habíamos hablado, digamos, de lo que son las paredes, las diferencias, características y lo que puede pasar, digamos, o sea, sí es un elemento importante para la bacteria, pero se ha visto que si no está, no necesariamente se va a morir la bacteria, ¿no? Entonces, pero eso, como les digo, no es muy frecuente y hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con antibióticos de pared, porque puede pasar eso. O sea, se ha visto, o sea, el médico dice, estoy dando un tratamiento y esta bacteria, o sea, cuando le sacan a la bacteria, le hacen el análisis, es sensible a la penicilina, pero cuando le da el tratamiento, no tiene efecto. Entonces, puede ser porque sea una forma ELA. Entonces, hay que pensar también en eso cuando estamos haciendo tratamiento, ¿ya? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que son los micoplasmas. ¿Qué hemos dicho que son los micoplasmas? Hemos dicho que los micoplasmas son bacterias que carecen de pared celular, o sea, no tienen pared celular y no producen péptidoglicano. Esa es la característica que tienen estas bacterias. Pero miren, pero doctora, ¿cómo? Si se supone que la pared celular es muy importante. Pues hemos visto, o sea, no necesariamente, o sea, sí la protege y demás, pero puede ser que alguna bacteria, como es el caso del micoplasma, no necesite de la pared, porque ha generado una evolución en su membrana plasmática para que ésta llegue a resistir esos cambios de presión. En este caso, por ejemplo, ella puede llegar a resistir los cambios de presión porque su membrana plasmática tiene esteroles. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de membrana plasmática de las bacterias, ¿no? En diferencia a la membrana plasmática de las células eucariotas, hemos dicho que las células eucariotas tienen esteroles, mientras que la membrana plasmática de las bacterias no tienen esteroles. Pero en el caso del micoplasma, sí la tiene, porque esa es la que ese esteroles que ella presenta, a diferencia del resto de las bacterias, hace que su membrana sea más estable a los cambios de presión. Por eso ella no requiere tener pared celular. ¿Ya? Esa es la característica de estas bacterias. Por eso les dice que son especiales también, ¿no? O sea, Doctora, disculpe, creo que su audio se está cortando. Dios mío, ¿se me escucha? ¿Se me escucha o no? ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces retomamos lo que les decía. Micoplasmas no tienen pared celular, no tienen la capacidad genéticamente de producir pared celular. Eso es por evolución, es algo que puede pasar. O sea, ellas han logrado estabilizar su membrana citoplasmática con esa composición de esteroles que tiene, que es diferente a una membrana citoplasmática de las bacterias, de las otras.
Las otras bacterias hemos dicho que una diferencia relevante de su membrana plasmática en comparación a la membrana plasmática de las eucariotas es que las bacterias no tienen esteroles. Pero estos micoplasmas, por eso se les dice especiales, tienen esteroles en su membrana plasmática y esos esteroles es lo que le da esa estabilidad a su membrana plasmática de soportar los cambios de presión y por ende no requiere tener una pared celular. Obviamente estas bacterias son más chiquititas, son más simples, ¿no? En su estructura y demás y tienen esa característica. No presentan pared celular, pero sí presentan esteroles en su membrana plasmática y hasta su estructura, cuando veamos micoplasmas van a ver que es una estructura trilaminar, no es solamente bilaminar como la normal, ¿no? La membrana plasmática normal de las bacterias hemos dicho que es una bicapa lipídica, en este caso no, tiene una estructura de tipo trilaminar, presenta esteroles y todo eso que hace que su membrana resista, ¿no? Y por ende no necesite pared celular. Otra característica que tienen estas bacterias, como no tienen pared celular, tú no puedes hacer tratamiento con penicilinas. Entonces, cuando hablemos de micoplasmas y cuando hablemos de tratamiento, no, ni de loca vamos a decir penicilina o beta-lactámicos o antibióticos de pared, porque como no tienen pared, estas bacterias naturalmente ya tienen resistencia a esos antibióticos, ¿no? Por lógica. Ahora, presenta, como les decía, ¿no? Presenta esteroles en su membrana plasmática, lo que le otorga esa gran mayor estabilidad, ¿ya? No es una forma L, no podemos decir, porque a veces se me confunden y me dicen, entonces es una forma L. No, la forma L es una bacteria que tenía pared celular, que tiene su información genética para producir la pared celular, pero por acción de antibióticos, de penicilina, ha perdido la pared celular, o sea, ha generado una alteración en su estructura de la pared celular y por ende la ha perdido, pero sigue viable. Esa es una forma L, diferente a un micoplasma. El micoplasma es de forma natural. Él nunca va a poder producir pared celular porque genéticamente no sabe cómo producir peptidolicano, no sabe cómo producir, o sea, no lo produce. Entonces, nunca un micoplasma va a producir pared celular, mientras que una forma L sí puede volver a producir su pared celular. Esa es la diferencia más relevante, ¿no? Entonces, no me confunda. Micoplasma es una bacteria que naturalmente no tiene pared celular, o sea, así ya está diseñada ella, mientras que la forma L es una bacteria que ha perdido su pared celular, pero sigue viable. Bien. Hasta ahí en relación a lo que son las paredes celulares, ¿no? Todo lo relacionado a la pared celular y la importancia que tiene y las características que pone. Con todo esto, cuando entremos a antibióticos y demás, nos vamos a ubicar mejor, ¿ya? Bien, ahora para concluir con este tema, vamos a hablar de lo que es los elementos no facultativos. ¿A qué me refiero? Son elementos no facultativos aquellos elementos que pueden o no estar presentes en una bacteria y que no necesariamente son indispensables para ella. Por ejemplo, hemos hablado de que, por ejemplo, la membrana, el nucleolo, ciertos elementos que están dentro de la célula siempre están, en todas las bacterias siempre están, por ejemplo, los ribosomas, o sea, porque son necesarios, porque si no están presentes, no llega a tener una funcionalidad adecuada, ¿verdad? Mientras que hay otros elementos, como por ejemplo la cápsula, el glucocáliz, los pilis, los flagelos, que son elementos que puede tener una bacteria, pero que si no los tiene, no le va a pasar nada. A eso me voy cuando digo elementos facultativos. Pueden o no estar, eso dependiendo de la bacteria. Si la bacteria tiene material genético que le permita producir esos elementos, los va a producir. Si no los tiene, no, y no le va a afectar tampoco, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con la cápsula y el glucocáliz. ¿Qué es la cápsula y el glucocáliz? La cápsula es un elemento, es una capa polisacárida que recubre a la bacteria, o sea, es una capa gruesa de cadenas lineales, ¿no? Igual que el peptidoglicano, pero está por encima de la pared celular. Son capas de polisacáridos variables, diferentes azúcares que se van uniendo y forman esas capas lineales grandes, esas macromoléculas que se caracterizan porque envuelven completamente a la bacteria. Pero, ojo, por encima de la pared celular. O sea, la bacteria tiene su membrana, su pared celular, y por encima, esos carbohidratos que están por encima, llegan a ser lo que se conoce como cápsula, ¿ya? Ahora, esta cápsula
o sea, son capas polisacáridas, ¿no? Lo que les he explicado, pero dependiendo de su contextura, pueden ser de tipo cápsula o de tipo glucocáliz o capa mucilaginosa. La diferencia es su consistencia. La cápsula es esa capa, pero más densa y definida de polisacáridos, o sea, es más rígida, más durita. Mientras que el glucocáliz o la capa de mucilaginosa es igual, es una composición polisacárida que envuelve a la bacteria, pero se caracteriza porque es más laxa, no es tan densa, es más como moco, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, más firme, más durita, cápsula, y más laxa o menos densa es glucocáliz o capa mucilaginosa. Pero en sí, los dos son lo mismo, o sea, son capas de polisacáridos que se depositan por encima de la pared celular, que envuelven completamente la bacteria y que tienen esa característica, ¿no? Cuando son firmes se denomina cápsula y cuando son menos densas se denomina glucocáliz. Ahora, ¿cuál es la característica de estos elementos? Estos elementos se los considera como factores de virulencia porque a la bacteria le proporciona ciertas ventajas en relación a otras bacterias que no tienen estos elementos. No lo vamos a ver. Por ejemplo, hay algunas bacterias, ¿no?, que presentan estos elementos y estos elementos les generan como un plus, o sea, una mayor capacidad. ¿Mayor capacidad de qué? Por ejemplo, en el caso de la cápsula, las bacterias que llegan a tener cápsula llegan a tener una protección de tipo antifagocítica, o sea, la cápsula puede protegerla a la bacteria de la fagocitosis de los macrófagos. Entonces, al protegerla, o al permitirle esa protección, hace que la bacteria sea más patógena, ¿verdad?, que una que no tuviera. A eso se refiere. Lastimosamente para la bacteria, a veces cuando tienes un primer contacto, como por ejemplo el caso del Haemophilus influenza, tiene cápsula y eso le da esa capacidad de patogenicidad. Pero una persona que ya ha tenido contacto con el Haemophilus influenza ya genera una respuesta inmunológica específica contra esa cápsula, cosa de que cuando tenga un segundo contacto ya no va a poder, o sea, más bien la cápsula le va a delatar y va a hacer que sea más fácilmente reconocido por el sistema inmunológico y lo eliminen más rápido, ¿no? Entonces es como que una acción de doble filo, o sea, al principio sí le ayuda, ¿no? Le da esa capacidad de cubrirse, de evitar la fagocitosis, pero cuando en un segundo encuentro, cuando ya el paciente tiene anticuerpos anticápsula, más bien le juega una mala pasada porque la cápsula le delata y hace que los reconozcan más fácilmente. En el caso del glucocáliz, le da la capacidad más que todo de adherencia, porque como hemos dicho es menos denso, es más laxo, es como moco, ¿no? Entonces, este glucocáliz a la bacteria le proporciona una capacidad de adherencia a las superficies, ¿no? O sea, cuando tienen cápsula o cuando tienen glucocáliz, le da esa capacidad de evitar lo que es la fagocitosis o también de tener mayor capacidad de adherencia. Y un factor importante en la patogenia es que la bacteria tenga la capacidad de adherirse y de mantenerse adherida a la superficie del huésped, porque si no puede adherirse y se va a salir, ¿qué patogenicidad va a tener, ¿no? Va a entrar y va a salir como entró, o sea, ¿verdad? O sea, no tiene esa capacidad de adherirse. Pero si la bacteria tiene esa capacidad de adherirse, de pegarse, de unirse a las superficies, va a poder establecerse mejor y va a empezar a generar multiplicación y todo el proceso patogénico, ¿no? Bien, luego tenemos lo que son los flagelos, ¿ya? Lo que son los flagelos. Los flagelos son unos apéndices proteicos que le proporcionan movilidad a la bacteria, pero son elementos que, como les he dicho, no están en todas las bacterias, llegan a estar en algunas bacterias, ¿ya? Estos flagelos, estos apéndices largos, como ustedes ven ahí, que es este apéndice largo, ese es el flagelo, es largo, fíjense, casi del tamaño de la misma bacteria pueden llegar a ser. Son apéndices similares a hilos que están compuestos por proteína, específicamente una proteína, unas subunidades proteicas denominadas flagelinas, que se van uniendo entre ellas para formar líneas largas, ¿no?, que forman ese apéndice, ¿no?, que forman el flagelo. Se las denomina, o sea, son órganos de locomoción básica, o sea, todo es locomoción, o sea, le permite moverse, ¿no? Les permite moverse. Esa es la diferencia más relevante. O sea, más bien, esa es la característica más importante. El flagelo es un órgano netamente de locomoción. Esa es la única función que tiene.
Ahora, este flagelo, dependiendo la posición y el número de flagelos que tiene, la bacteria puede clasificarse en estos 4 tipos. Monótrica, cuando tiene un flagelo, uno solo, en alguno de los lados. Especialmente esto se da en lo que son bacilos. Los bacilos son los que más llegan a presentar flagelos. Los cocos no. ¿No? Los cocos pueden llegar a tener fimbrias, pero los bacilos son los que llegan a tener flagelos. Y cuando solo tienen un flagelo en uno de los polos, se le dice monótrica. Un ejemplo es el Vibrio cholerae. Lofótrica, cuando tiene más de un flagelo, pero en un solo lado. Anfítrica, cuando tiene un flagelo a un lado y un flagelo al otro. Y perítrica, esas son las que están como despeinadas, porque tienen hartos flagelos alrededor, en todo lado. O sea, no están en una sola ubicación, están alrededor, ¿no? Y tienen varios flagelos, ¿no? Son como si tuvieran chascosas. Esto, el ejemplo, es la Escherichia coli, ¿no? Tiene varios flagelos alrededor y le da esa capacidad de harto movimiento. La Escherichia coli se mueve mucho, tiene mucha capacidad de movimiento. Es una clasificación solamente por el número y la posición de flagelos. Ahora, los flagelos están unidos a la membrana citoplasmática. Y eso tiene lógica. Si ustedes se fijan, o sea, porque se me confunden, me dicen, está unido a la pared. No, no está unido específicamente a la pared. O sea, penetra la pared, como se ve ahí, pero está unido o fijado a la membrana citoplasmática. Y eso tiene una lógica. La membrana citoplasmática de las bacterias produce lo que se conoce como fosforilación oxidativa, que permite obtener energía, ¿verdad? ¿Cómo creen que se mueven los flagelos? ¿Con aire? No, los flagelos se mueven con energía. Si no hay energía, el flagelo no se mueve. Entonces, ¿de dónde obtienen energía? De la membrana. Por eso están unidos directamente a la membrana. Aquí, por ejemplo, tenemos una bacteria gram positiva, ¿no? El flagelo penetra todo lo que es el péptido licano y se une directamente a la membrana. En el caso de la gram negativa, penetra la pared, ¿no? Está penetrando la pared, está como si estuviera penetrando la pared y está unida a la membrana citoplasmática, pero tiene un anillo también de unión a la membrana externa. Estos anillos, que tienen nombre anillo L, anillo M, P, S y demás, son anillos, se les denomina así, o sea, se les da ese nombre, son unas estructuras proteicas que tiene el flagelo que le permiten unirse y anclarse, ¿no? Porque tienen movimiento, estos se mueven, ¿no? Y si no tuvieran un buen anclaje, se saldrían. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Ahora, generan un movimiento rotatorio que le va a permitir a o sea, un movimiento rotatorio de tipo helicoidal, ¿ya? El helicoidal se mueve así, se mueve así, como helicópteros. Y eso le proporciona esa capacidad de movimiento. En comparación a los cilios, por ejemplo, los cilios se mueven de un lado a otro, como si fueran, ¿qué se llama esto? Como si fueran remos, mientras que el flagelo se mueve como si fuera látigo, así en redondo, en círculo, de tipo helicoidal, y eso le proporciona mayor capacidad de movimiento a la bacteria, ¿ya? Tenemos lo que son los pilis. Los pilis, fimbrias o pilosidades es lo mismo, ¿no? A veces me dicen, una cosa es fimbria y otra cosa es pili. A veces hasta me dicen, los pilis son para moverse, las fimbrias son para adherirse. No, es lo mismo. Pilosidad, pili o fimbria es la misma cosa. ¿Qué son? Son apéndices más chiquititos. Si ustedes comparan, aquí está el flagelote, aquí todo un flagelo grande, es enorme a comparación del pili que es más chiquito. Son más cortos y más finos que los flagelos. Están constituidos igual por proteína, pero estas proteínas están unidas por subunidades denominadas pilinas, ¿no? De ahí viene su nombre, pilinas, ¿no? Y en la punta, ¿no? De las fimbrias, o sea, de los pilis, en estas puntitas, llegan a tener moléculas que le dan la capacidad de adherirse a las superficies. Por eso se sabe que los pilis, la función más relevante que tienen es la de adherencia, ¿ya? Estos pilis tienen dos tipos, hay dos tipos de pilis, los pilis ordinarios y el pili sexual. El pili ordinario son todos estos que están aquí, estos chiquitos, pequeñitos, que la función más relevante que tienen es simplemente de adherencia, adherirse. O sea, le proporcionan esa capacidad a la bacteria de que se adhiera. Por eso una bacteria que tiene pilis tiene mayor capacidad de adherirse a las superficies. En comparación a los flagelos son muy chiquitos y más cortitos, pero también tiene lo que se conoce como pili sexual. ¿Qué es este? Pili sexual. ¿A qué se refiere? Es un pili especial, porque si ustedes se fijan es más grande y es más grueso que el resto de los pilis y no tiene función de adherencia.
No, el pili no tiene función como el pili ordinario. El pili sexual tiene la participación, o sea, mejor dicho, participa en un proceso que se conoce como conjugación bacteriana. Cuando hemos hablado de características de las bacterias, como también vamos a ver cuando veamos multiplicación, las bacterias se dividen, o mejor dicho, se multiplican mediante fisión binaria, que es un proceso de división, pero de tipo asexual, o sea, solita la bacteria se divide. No hay participación de otro material genético para formar un nuevo ser. Pero la bacteria requiere obtener material genético extra para poder generar evolución y demás, que vamos a hablar también en detalle cuando veamos genética. Pero para poder obtener ese material genético extra, ya sea del ambiente o de otras bacterias, necesita realizar procesos. Y uno de esos procesos es la conjugación bacteriana. Y para realizar este proceso de conjugación bacteriana, la bacteria requiere de este pili para que se una a otra bacteria. O sea, viene otra bacteria aquí y se une. El pili las une a las dos para que le pueda pasar ese material genético a esta otra. Es como cuando alguna vez han visto cómo los aviones recargan gasolina en el aire. ¿No? Un avión se tiene que acercar al otro y el otro le conecta como un tubo largo, ¿no? Por donde le va a pasar gasolina. Es igual, parecido. O sea, una bacteria se va a acercar a la otra bacteria y la otra bacteria a través de su pili se va a unir, ¿no? Y como este pili es más gruesito, es hueco, o sea, es como una tubería y a través de esa tubería, esta bacteria le va a pasar un pedacito de material genético a la otra. Y a ese proceso de transferencia de material genético se conoce como conjugación y el pili es fundamental para que se genere este proceso. Solo las bacterias que pueden realizar ese proceso de conjugación bacteriana, solo ellas tienen este pili sexual. Las que no pueden hacer eso no lo tienen. ¿Ya? Por eso se dice, el pili permite la adherencia entre la célula donadora y la célula receptora. Pero no es pues, la adherencia como estos. Estos se adhieren a las superficies celulares. Esta es otra tipo de adherencia. Esto es que se une esta bacteria con esta otra. Es la única característica. ¿Ya? Por eso se dice que el pili sexual es especial. Solo algunas bacterias lo tienen. Solo las que pueden hacer conjugación bacteriana. ¿Ya? Vamos a quedar aquí porque me falta solamente, ya estamos terminando, me falta solamente lo que es esporulación y hablar un poquito más de los flagelos y de los pilis, pero en lo que es la parte molecular y lo que sería la parte de la inmunología, ¿no? Y como ya no estamos pasando de la hora, vamos a quedar aquí, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta, por favor, si está todo claro. Ya, perfecto. Lo que sí les voy a solicitar y les voy a pedir para el día lunes es que revisen todo lo que hemos ido viendo hasta ahora de lo que es estructura. El día lunes vamos a realizar, estoy organizando una actividad en la clase, ¿no? Que es en relación a la parte de estructura que estamos viendo. Entonces, realizar algunas actividades, realizar algunos cuestionarios que vamos a hacer en la clase, por favor, ¿ya? Y eso tiene calificación, así es que les pido, por favor, revisar, leer, ¿no? Eso es para que ya estemos más ubicados en el tema de estructura, ¿ya? Bien, si no tienen preguntas, Doctora, sí, dime, sí, dime. el tema que hemos avanzado hoy día, ¿en cuál de los dos libros estaba? Perdón. En el Yaguas. Ay, ya está bien, gracias. Ya, Está en el perfecto. capítulo Entonces, revisen. 31. Oh, listo, gracias, Linda. En el capítulo 31 lo pueden revisar, en el Yaguas, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima clase. Las otras personas ya se pueden ir retirando. Si hay alguien que quiere alguna consulta, quédese. El resto ya se puede ir retirando, por favor. Dime, Paul. Doctora, buenos días. Buen Bueno, día, dime. Doctora, he entrado, es mi primera clase en este grupo. No sé si me podría considerar en la lista, un favor. Ah, sí, no, no te preocupes. Yo voy a hacer la asistencia con la lista del Teams, ¿no? Ahí con eso voy a controlar la asistencia. No te hagas problema. ¿Verdad, doctora? No llamó Ok, igual ya, lista. doctora, sí, espero. Sí, Gracias. sí, no voy a llamar lista directa, voy a controlar la asistencia con la asistencia del Teams. Cuando tú entras, se te marca tu Ya, asistencia directamente. No te preocupes, yo lo voy a revisar con eso. Así que pueden irse retirando, no se hagan problema. doctora, una consulta. Ya, uno por Doctora, uno.
Eric. Doctora, sí, con usted también pasamos práctica, ¿verdad? En la M1. Con el M1, con el M1. Ya he pasado mi primera práctica presencial el día martes con el M1, con el subgrupo 1. El próximo martes tengo con el subgrupo 2. Ya, doctora, gracias. Ya, listo. ¿Quién más? Disculpe, yo entré un poco tarde por problemas de conexión, pero me puedo tomar en cuenta, entré tipo 10. Ya, tú dices para la asistencia, ¿no? No te preocupes, si has entrado un poco tarde no me voy a hacer lío. Si estás en la asistencia del Teams, no hay problema. Yo te voy a considerar, no te hagas problema. Ok, doctora. Ya, perfecto. Bien, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Doctora, una última consulta, por favor. Sí, dime, no te preocupes. Dime, ¿qué pasó? Pasa que yo, por motivo de cruce horario y todo eso, me metí a su grupo de usted y está todo bien en el horario. Este miércoles hice práctica con usted del K1 y hice la parte de la de estructura, la extinción gran y todo eso. Y no sé si me podría considerar como ya la práctica, porque ya que estoy ahora en ese grupo. ¿Estás en el M1? Sí, doctora. Sí. Ya, no te preocupes. En el M1, vente el próximo martes en el horario del M1, ¿no? Con el grupo 2, ahí te voy a colocar y me vuelves a hacer recuerdo para que lo considere. Porque como estabas en el K1, el trabajo va a estar ahí. Entonces necesito tener esa consideración para tomarte en cuenta tu trabajo. No te preocupes. Y tu asistencia, obviamente. Muy amable, doctora. Gracias. Ya, listo. Doctora, tengo unas consultas. ¿Podría, por favor, esperar un ratitito? Claro, no hay problema. El resto de los compañeros, como les digo, ya se pueden ir retirar, preciositos. Si no tienen más dudas, ya habríamos terminado la clase. Que les vaya bien. Dime, Rosa. Ya, doctora. Era sobre la protección en contra de la fagocitosis, cuando el glucocáliz protege al principio, pero como usted dijo, es un arma de doble filo, cuando estos tienen anticuerpos anticapsular. ¿A qué se refiere con anticuerpos anticapsular, doctora? Cuando eso lo vas a entender mucho mejor cuando ya veamos inmunología, pero es que voy dando eso como antecedente. Eso es porque tenemos que primero saber qué son anticuerpos, qué son antígenos y cómo responde nuestra respuesta inmunológica. El paciente, cuando tiene contacto con un agente biológico, tiene la capacidad de reconocer algunas estructuras que actúan como antígenos y estos antígenos estimulan esa respuesta en el paciente para que el paciente, bueno, la persona empiece a producir una respuesta inmunológica y una de esas respuestas inmunológicas es la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos son específicos contra una estructura específica de ese agente. Entonces, por ejemplo, esta bacteria que entró con su cápsula, ¿no? O con su glucocáliz ingresó, al principio el huésped no lo reconoce, pero ya después lo va a procesar, va a generar una respuesta inmunológica y va a empezar a producir anticuerpos que reconocen específicamente esa cápsula. Entonces, cuando esta persona vuelva a tener un contacto con la misma bacteria y con la misma cápsula, ya directamente la respuesta inmunológica va a reconocer directamente, sin necesidad de volver a desarrollar otra vez la respuesta inmunológica. Entonces, esa es una característica de nuestra respuesta inmunológica que igual les voy a explicar, pero hace que el reconocimiento sea rápido. Entonces reconoce rápidamente, se une el anticuerpo a la bacteria y el macrófago puede ir y la fagocitarla y la matarla y de esa manera hace una respuesta más eficiente en lo que es la respuesta inmunológica. Entonces la bacteria está entrando, pero ya la reconocen. Es como cuando un ladrón entra a algún lugar a robar, como nadie lo reconoce, puede hacer sus fechorías, pero cuando ya lo reconocen y quiera volver a ingresar, lo reconocen inmediatamente y lo eliminan. Entonces es lo mismo. Por eso la cápsula tiene esa arma de doble filo, porque al principio le puede proteger, pero ya si el paciente ya tiene la capacidad de reconocerlo, cuando vuelva a entrar, más bien por culpa de su cápsula, lo van a reconocer y lo van a eliminar. Esa es la característica. Sí, doctora. No sé si se entendió. Sí, se entendió muy bien, doctora. Una preguntita más, doctora. Las tinciones entran fácilmente en las bacterias y todo eso por esto del peptidoglucano, que es afín al agua, ¿verdad? Por estar compuesto de proteínas y glucosa.
pero en cambio en la Sí. gran negativa, que también está compuesta, imagino, es que no repasé tan bien eso de la pared del negativo, que lo voy a hacer ahorita, pero debe ser constituido también por lípidos y así, por ende también no es muy fácil de que pase la tinción, porque usted dijo que las tinciones y todo eso son hidrosolubles o son como que tienen componentes de agua, ¿verdad? No es por eso, doctora. Sí, pero o sea, si analizas esa parte, cuando hablamos de tinciones, más bien las tinciones, o sea, los colorantes, tienen mucha facilidad de ingresar por la pared celular de las gran positivas y de las gran negativas, por sus características de membrana biológica que presentan. Ingresan fácilmente. Donde no ingresan fácilmente es en en el género de tipo Mycobacterium, por su capacidad de hidrofobicidad, porque como el cristal violeta, la fucsina tienen base de agua también, no permite el ingreso. Pero en el resto de las bacterias sí ingresan fácilmente y se adhieren fácilmente a las membranas biológicas. Entonces, tiene mucha facilidad de ingreso. Pero la diferencia es con las Mycobacterium. Las Mycobacterium, por su capacidad de contener mucho ácido micólico, hace que sea impermeable la pared y por eso el colorante no puede ingresar. Pero cuando veas, si repasas tinción Gram, el cristal violeta entra en las dos bacterias y fácilmente entra y se adhiere a la membrana. No hay resistencia de la pared al ingreso del colorante. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? ¿Otra consulta? Ya, muy bien chicos, entonces yo me retiro porque tengo otra clase con otro grupo, ¿ya? Pues cuídense mucho, que les vaya muy bien, ¿no? Y nos vemos el día lunes.